Fire Nation. Hoy vamos a empezar una nueva serie de, como diría mi pastor, que era un pastor viejito, dice vamos a empezar con el ABC. Yo creo que aquí algunos se acuerdan de quién decía así, ¿no? Vamos a empezar con los párvulos. ¿Por qué? Porque es importante de vez en cuando empezar con los párvulos del Evangelio, porque cada vez que pasamos mucho tiempo, a veces se nos olvidan algunos fundamentos importantes, y los fundamentos importantes son aquellos que nos ayudan a vivir bien. Todas las cosas importantes en la Biblia están escritas tácitamente, son rápidas de entender, son fácil de comprender. Y la más importante de nosotros es lo siguiente: ¿qué es el Evangelio? Cuando alguien se acerca y nos pregunta qué es el Evangelio, ¿qué diríamos? Y allí es donde quiero hoy empezar. ¿Qué dice la Biblia que es el Evangelio? Porque si yo tengo claro qué es el Evangelio, yo puedo decir que soy evangélico, yo puedo decir que soy cristiano. Y esa identidad tiene que marcar un comportamiento, una manera de ser, de pensar, de vivir en mi vida. Puede ser que no desde el comienzo, porque de hecho el mismo Señor lo tenía claro. Tenía claro que Él debía a través de su sacrificio hacerme santo, y que yo a través del conocimiento, de la relación con Dios, es que yo tengo obras de santificación que me ayudan a perfeccionar mi vida para parecerse a Cristo. Y cuando yo empiezo a perfeccionar mi vida, a parecerme a Cristo, y entonces ahí es donde aparecen las bendiciones de Dios. ¿Sí me estoy haciendo entender? Eso no quita que Dios pueda bendecirme cuando Él le plazca, porque Él es soberano. Y después vamos a hablar de la soberanía de Dios, que pega durísimo. Porque tenemos que aprender, aprender de quién es Dios, porque o si no empezamos a juzgarlo por sus obras. Entonces, si Dios me bendice, es bueno. Y si Dios no me bendice, pues no es tan bueno. Y entonces empiezo a leer la Biblia, y entonces empiezo a ver en el Antiguo Testamento cómo Dios manda a matar hombres, mujeres, niños. Y si empiezo a verlo por sus obras, entonces digo, wow, qué Dios tan despiadado. Él puede matar. Pero si conozco quién es Él, entonces yo digo, ok, Dios es dueño de todo, y Dios sabe qué hacer bien y siempre busca el bien. Ah, Señor, es que no entiendo por qué tú mandaste matar hombres, mujeres, niños, pero si yo sé quién es Dios, yo sé que tuvo un motivo y lo tuvo bien. Y esto estará en contra de un montón de gente. Y está bien. Pasa igual con tu vida o con la mía. Si yo solo conozco a Dios por sus obras y a ti no te pasa lo que tú esperarías que es bueno para tu vida, podría llegar a torcerse tu corazón y llegar a pensar que Dios es malo contigo, o que Dios te está castigando. Ojo que si Dios quisiera castigarte, tendría motivos de sobra para hacerlo. O sea que ni siquiera por eso podríamos juzgarlo. Pero Él no lo ha hecho. Eso quiere decir que Él todavía tiene misericordia de ti. Pero cuando yo leo la Biblia, cuando yo me entero que es el Evangelio, entonces yo puedo entender que en mi vida pueden pasar cosas que para mí no están bien, para mí no son entendibles, pero que Dios sigue siendo bueno y está haciendo algo bueno para mí y por mí. Y eso me da un cuero terriblemente duro para aguantar la vida, porque estamos en una vida rodeada de un mundo caído, de un montón de gente caída, y de donde el mal abunda, y tristemente abunda hasta en mi corazón y en mi mente. ¿Si es así o no es así? Y entonces quiero que vayamos a nuestras Biblias, a Primera de Corintios capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 2 hasta el 5. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 2, y vamos a leer hasta el 5. Y voy a empezar simplemente con el 2. Dice, ok, dice, vamos a leer en cuál, en qué versión leemos. ¿Qué versión tienen por ahí? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo más? No, mentiras, vamos a ver. Ah, vamos a empezar a explorar diferentes. Vamos a ver esta.
Yo tengo la versión TLA. ¿La TLA? Ok. Vamos a leer hoy esa. Listo. Vamos a contrastar esa con la Reina Valera. ¿Ok? Listo. Dicen en la TLA, versículo dice, al contrario decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. ¿Qué dice la Reina Valera? Dice, porque me propuse no saber nada entre ustedes sino a Jesucristo y a Él crucificado. Vamos a empezar con eso. Miren que el apóstol Pablo ahí llega a la iglesia de Corinto. Esa iglesia o esa cultura, más que esa cultura era una cultura educada, era una cultura que le gustaba la filosofía, la retórica, la prosa, le gustaba ese tipo de cosas, la llamaba. Y recordemos que Pablo no era un hombre indocto, no era como Pedro, que era un pescador que no tenía quizás cierto nivel de educación. Pablo sí lo tenía, ¿sí? Pablo era el gomelo, el de los Andes, ¿sí? Pedro era el de la escuela pública, ¿no? El que no puede ir ni a ser el técnico, no, el hombre no pudo eso. Pero Pablo era completamente diferente. Pablo era el gomelo. Pablo era el que había ido a los Andes, hablaba 3 idiomas y su papá era empresario. Y mire cómo empieza. Dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y entonces, allí en Corinto la gente admiraba los oradores, los pensadores, valoraban la elocuencia de la gente eh, por encima de todo. Y Pablo tomó una decisión radical. Dice, ¿sabe qué? No voy a predicar para entretener a la gente. No voy a predicar filosofía ni tampoco a motivarlos. Ojo que Pablo tenía las herramientas para coger y decir, ¿sabe qué? Se paró en la plaza pública, me botó un discurso espectacular y convenzo a esta gente. Dios sabe que no lo voy a hacer así. Y pareciera que Pablo viviera en el mundo moderno. En el mundo moderno pasa eso. Y le pasa a uno a los cristianos, ¿no? Seguimos al predicador de moda, al profeta de moda, al apóstol de moda. Porque es que este tipo sí habla con poder. Porque es que este tipo sí es deslumbrante. O nos vamos por el show. Mire que Pablo dijo, ¿sabe qué? Voy a botar todo eso aparte y voy a volver sencillo el mensaje de Jesucristo. Y hoy mi intención es que entre todos descubramos a través de estos 3 versículos el verdadero evangelio para que nos volvamos a centrar, a fijar en lo que es importante. Recuerden que cuando nos centramos en el verdadero evangelio, nosotros mismos podemos descubrir nuestra identidad, nuestro propósito, nuestro destino, nuestro futuro. De allí es lo radical que sepamos esto. Ahora, si vemos el mundo moderno, y por eso ahorita tuvimos una conversación muy corta de cómo hoy en día se está predicando el Evangelio, ¿no? Y cómo se predicaba antes. Pero miren que hoy en día, por ejemplo, la cultura predica algo, cree en ti mismo, ¿no? Y entonces han salido un montón de coach de vida, un montón de motivadores, un montón, hasta cristianos, ¿no? Y te inflan el ego, y te inflan lo que tú eres. Vamos, tú puedes. Eres superior. Eres el ganador. ¿No? ¿Se han visto ese? Ten mente ganadora. ¡Wow! Suena tan lindo, pero es una trampa mortal para tu vida. ¿Por qué? Porque lo único que está haciendo es inflando tu ego. Porque cuando te vaya a tocar perdonar a alguien, tú te vas a acordar, yo soy el mejor. Y cuando el Señor dijo, el que quiera ser más grande entre ustedes sea el que sirva. ¿Va en contra de eso, sí o no? Completamente. Démonos cuenta que Satanás es sutil, porque además lo vuelvo y te lo digo, escuchamos sermones que lo único que hacen es inflar nuestro ego. Y con esto no quiero decir que Dios no dice en la Biblia que somos bendecidos, que somos reyes, que somos sacerdotes, que somos pueblo escogido, que somos nación santa. Eso dice la Biblia.
no es mentira. Pero ojo que nosotros, nuestra imagen tiene que ser la imagen de Jesús. Si alguien podía mofarse de algo era Jesús. Y no lo hizo. Ahora, miren, la cruz declara algo que confronta directamente el corazón humano. ¿Se acuerdan lo que yo les decía del mensaje motivacional? Tú puedes, tú lo lograrás, tienes la fuerza suficiente. La cruz dice, tú no puedes hacer nada por ti mismo, tú no puedes salvarte a ti mismo, tú no sabes tomar decisiones. Ush. Eso destruye completamente el mensaje motivacional. Porque lo que la Biblia nos dice es tú necesitas ser completamente dependiente de Dios. Pero el mundo lo que quiere es que seas completamente independiente, no solo de Dios, sino de los demás. Y entonces ya no tienes que amar al prójimo como a ti mismo. Ya no tienes que buscar de Dios ni morir a ti mismo, porque como el mundo te está vendiendo que tú eres el ganador, te está inflando el ego. El mundo dice que el problema del ser humano es la falta de educación, la falta de oportunidades y la falta de autoestima. Pero la cruz revela el verdadero problema del ser humano. Es el pecado y la separación de Dios. Un hombre humilde, un hombre pobre puede ser un hombre feliz y pleno en Dios. Un hombre con un trabajo humilde, una familia humilde puede ser completamente bendecida y próspera en Dios. Ahora, el pecado y la separación de Dios es el verdadero problema. El problema no es tu educación, ni oportunidad, ni tu autoestima. Ojo que aquí está el choque que es más profundo con la cultura moderna, porque la cruz, como lo habíamos dicho, hiere el orgullo humano. No hiere la inteligencia, hiere el ego. Porque te está diciendo tienes que ser dependiente de Dios. Ojo, no dependiente de un pastor, no dependiente de una doctrina, no dependiente de una iglesia, dependiente de Dios. Y entonces nuestra vida, así seamos conocedores de Dios, tiene esas áreas grises donde nosotros hemos dejado gobernar el ego en nosotros. El yo puedo, yo tengo un mejor plan, yo creo que esta es la salida, yo creo que esta es la forma en la que voy a encontrar dinero, salud, seguridad y felicidad. Usted lo ha hecho y yo lo he hecho. Y entonces en esa área de vida, déjeme decirle que usted está en contra de lo que Dios dice. Somos enemigos de Dios. Oh, Pablo, pero me está dando duro, me está desmotivando. Sí, me toca desmotivarle el ego, no a usted, su ego y el mío. Porque a través del ego aplanado es que conocemos a Dios y Dios viene a reinar en nuestra vida y ahí es donde verdaderamente nosotros somos cristianos. Ahí es donde verdaderamente el plan de Dios y el carácter de Dios se forma en nuestra vida y tú y yo vivimos en la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sí me estoy haciendo entender? Hoy lo que queremos con esta charla es que tú venzas el ego de creer que puedes hacer algo sin Dios. No puedes. Y usted dice, pero Pablo, yo tengo muchas capacidades, yo soy muy inteligente, yo tengo muchas herramientas. Pues déjeme decirle que usted es un iluso, porque todas ellas se las dio el Señor. O sea que nada es suyo. Hasta eso de lo que usted se mofa fue dado por Dios para que usted haga lo que Él quiere. Ahora, porque dice que nuestra condición era tan seria que fue necesaria la muerte de su Hijo Jesús. Nuestra condición no es buena, sin importar tu posición, tu condición. Tú y yo estábamos mal. Y lo hablo para aquellos que ya creen en Jesús y se han rendido como Señor y Salvador. Nuestra condición era mala. Tú no estabas medio bien y llegó el Señor y aleluya, pues mejoró mi vida. No, Señor.
Tú estabas perdido sin importar tu condición y Dios lo que vino fue a rescatarte de tu maldad y de tu pecado. Y Dios vino a levantar tu vida por amor a Él, no porque tú lo merezcas ni porque yo lo merezca, por amor. Y ahora pues uno dice, bueno, pues Pablo, gracias por destruirme la autoestima, me voy a dormir mal, gracias, me acaba de decir que tengo una vida picha y entonces termino ahí, gracias. No, no, no. Lo que nos toca hacer es como dice en el libro de Santiago, que nos vemos frente a un espejo y reconocemos, no nos volteamos y nos olvidamos. La Biblia es para que yo me vea como con un espejo y decir, caray, estoy mal en esto y necesito a Dios para poder ser transformado. Y entonces, ¿cuál es el método de Dios? Pues dice que es poder y no retórica. Y mire lo que dice más adelante en el texto de Primera de Corintios capítulo 2 verso 2. Dice, estuve entre vosotros con debilidad, temor y temblor. Mi predicación fue demostración del Espíritu y del poder. Y ahora veamos la TLA. ¿Qué dice la TLA ahí, Leito? ¿Puedes ayudarme a leer? ¿El 3? Sí, señor. Dice, cuando me acerqué para enseñarles y anunciarles el mensaje, me sentía poco importante y temblaba de miedo. Ok. Imagínese a Pablo, el hombre que ya les dije, ¿no? El de los Andes, el Gomis. El tipo seguro, el tipo lleno de conocimiento, el tipo lleno de herramientas, dice, oiga, estuve entre vosotros con debilidad y uno dice, ¿y este man qué le pasó? Estaba con temor y temblor, pero ¿saben qué dice? Yo prefiero estar así para que Dios demuestre su poder. Este versículo rompe la imagen moderna del predicador seguro, ¿no? Del que sale inflado, del que cree que lo que va a decir va a romper el mundo. Porque su elocuencia lo va a decir, wow. Y aquí voy a ser enfático, ¿no? Ojo con aquellos que predican la pirámide de MG, ¿no? O que predican maldición si tú no das. ¿Alguien puede maldecir algo que Dios bendijo? No, 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 no. Si usted algún día decide ofrendar, diezmar, si su creencia dice que diezmo, es porque usted anhela mostrarle a Dios su gratitud. No por el miedo de que Dios lo... ¡Ay! Que Dios me va a maldecir. No, así no funciona. Ojo que este versículo muestra un hombre seguro decidiendo estar inseguro para que Dios se manifieste, no estar confiado en él mismo, no se confía en lo que tenía. Pablo no describe una seguridad escénica, un dominio retórico, una presencia dominante. El tipo hubiera podido salir así. Oiga, ¿se acuerdan? Yo soy Pablo, Pablo de Tarso, el duro, el que el papá es millonario. No, el tipo sabe una cosa, describe que tuvo debilidad y tuvo una dependencia y un temor reverente a Dios. ¡Wow! Qué lindo que cuando quisiéramos hacer cualquier cosa en nuestra vida, nosotros mismos agacháramos la cabeza y le dijéramos, Dios, quiero hacerlo como tú quieres que yo lo haga. Dios, yo sé que yo tengo herramientas dadas por ti, pero no me voy a resguardar en eso para saber que todo me va a salir bien. No. Quiero prepararme en ti, quiero estar en oración para trabajar, quiero estar en oración para hablar con mi esposa, para hablar con mi esposo, para criar a mis hijos, para educarlos. Quiero estar en oración para cuando empiecen el trabajo, quiero estar en oración para cada vez que vaya a hablar con mi jefe o para cuando tengo una reunión con un cliente. Señor, tengo una dependencia plena de ti. Ahora, ¿por qué Pablo cambió su posición por la posición que Dios quería, una posición con la cabeza abajo? Y por eso les decía que el Evangelio rompe el ego. Ahora, Dios decidió que la fe no naciera de la persuasión humana. Él lo quiere que tú y yo seamos los que convenzan a las personas cuando hablamos de Jesús.
Por eso les hablaba antes de cómo estamos predicando el Evangelio. ¿Estamos predicando el Evangelio del arrepentimiento, de la conversión, o estamos predicando el Evangelio de la bendición para atraer la gente? Ojo que es sutil, pero lo que el Evangelio reclama para tú y yo ser salvos es que nos arrepintamos. Pero la gente a veces va es buscando lo que Dios me puede dar. Y por eso tenemos unas iglesias llenas de gente débil. Llenas de gente que cuando llega la prueba, llega la tribulación, están destruidas. Porque no conocieron jamás lo que Dios dice que va a hacer. ¿Se acuerdan que cuando estábamos viendo el Salmo 23 decía, aunque andes por el valle de sombra y de muerte, ¿cierto? Imagínate que usted le predicara así a alguien. Yo te invito a conocer de Jesús porque vas a pasar por el valle de sombra de muerte. Pero tengo una solución, tengo la respuesta, Dios va a estar contigo. Dice, no, papi, prefiero estar aquí. Yo no quiero pasar por el valle de sombra de muerte. Señores, por eso hasta el mismo cristiano es tan débil, tan flojo. Porque no es consciente que la misma Biblia le dice que va a pasar por fuego, que va a pasar por el valle de sombra de muerte, y entonces sale corriendo. La Biblia dice que cuando tú pases por el valle de sombra de muerte, Él estará contigo. La Biblia dice que si tú tienes que pasar por el valle de sombra de muerte es porque Dios está haciendo algo contigo, y entonces Dios tiene un buen propósito. Y entonces dice, ay, alégrense cuando pasen por diversas pruebas. Ay, esa parte no nos gusta de la Biblia, la pasamos rápido. Pero dígame si su vida no es esa descripción. ¿Cuántas veces ha pasado por el valle de sombra de muerte? ¿Cuántas veces ha pasado por, por tribulaciones, por pruebas, por luchas? ¿Cuántas? Ah, pero si usted supiera el evangelio que dice que Dios está con usted, ese es el verdadero evangelio. No se disfrace el evangelio, no se diga mentiras usted mismo. Porque por eso cuando viene la prueba, la tribulación y la lucha, usted se derriba y su fe vuelve atrás. ¿Cuántas veces en su vida su fe ha vuelto atrás? ¿Cuántas veces usted y yo, porque yo también me pongo aquí, mis hermanos, yo estoy aprendiendo también? ¿Cuántas veces, producto de lo bueno que Dios está haciendo, mi fe cae y yo retrocedo en mi fe? Dejo de orar, dejo de ir a la iglesia, dejo de ayunar, dejo de leer la Biblia, sin saber que lo que me está pasando es bueno para mi relación con Dios, es bueno porque estoy aprendiendo. Miren lo que sucede ahora. Dice, la fe verdadera no nace porque el mensaje sea bonito, nace cuando el Espíritu Santo convence el corazón. Por eso Pablo evitaba que la fe dependiera del predicador, porque si la fe nace del hombre, morirá con el hombre. Uf. Y entonces podemos ver cultos que todos están alrededor de una persona. El predicador, el pastor, el profeta, el apóstol, porque ahora hay 250.000 apóstoles que les aseguro que no lo son. Yo creo que hay apóstoles, pero muchos, el 90% de los que se llaman apóstol, no lo son. Y entonces tenemos un culto al hombre en la iglesia. ¿No han visto eso? Es el culto al hombre. Entra el pastor y la gente llora, como si fuera Shakira o Michael Jackson. Y uno dice, pero por Dios, este man, este es un hombre. Y no les estoy hablando de lo que pasó con Shakira, ¿dónde es? En Brasil. No dice, pero qué torpes, por no decir otra palabra. 2 millones de gatos, había un man 1 kilómetro atrás, dice que por ir al concierto de Shakira. Yo creo que no veía ni a Shakira a nadie, ¿no? La veían en una pantalla, pero estaban emocionados. Y pasa así cristianamente en las iglesias. Y entonces también desviamos la concentración, desviamos la mirada de Cristo hacia el hombre. Entonces, pilas, evalúese. Yo no le estoy diciendo que usted admire a una persona, yo admiro un montón de predicadores, yo de verdad, y aquí se los digo,
Yo algún día quiero ser como Charles Stanley, no de viejo, bueno, también llegar a esa viejez que llegó el viejito, pero yo quisiera ser sabio como él, pero de ahí a que le rinda culto, eso es otra cosa. Yo puedo respetarlos, puedo admirarlos, puedo decir, wow, qué mensaje, qué capo. Pero de ahí a que me emocione solo de verlo. Mm. Ahora, si Dios produce la fe, ¿por qué muchos no llegan a ella? Y entonces ahí Hebreos nos da la respuesta. Hebreos tiene la respuesta. Y con esto voy a terminar. Hebreos dice lo siguiente, es Hebreos 1:2. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces, el obstáculo para la fe son dos. El pecado, que usted sabe que el pecado ¿qué es? Lo que está mal. Usted ya lo sabe. Pero lo bueno del peso es algo que parece normal, pero nos aleja de Dios. ¿Qué es el peso? Entonces, el pasado es un obstáculo. Eso es un peso. Entonces, usted no ha perdonado, usted no se ha librado de sus heridas del pasado. ¿Qué más es? La autosuficiencia. ¿Qué más es? La idolatría visible. Y ya hablamos un poco de esa idolatría moderna, ¿no? Y cristiano o no cristiano, entonces es el orador del momento, la moda del momento. Ahora, otra cosa que es un peso es creer que controlamos nuestra vida. Otra cosa es la distracción permanente, el ruido constante, las redes, el entretenimiento, la comodidad. Evitamos el sacrificio y la rendición. Somos individualistas, nos encanta ver por nosotros mismos, pero cuando tenemos que ayudar a alguien, o esta, no necesito a nadie, no necesito guía espiritual. Yo me sé comportar, yo sé lo que necesito. Y no le estoy diciendo para que usted vaya y corra o dependa de una persona, no. Pero sí necesitamos de unos a otros. Ahora, el problema moderno no es que la gente odie a Dios, es algo más peligroso. No sienten que lo necesitan. Oh. ¿Sí se dieron cuenta del plan del diablo? Ya la gente dice, ah, no, yo sí creo en Dios. ¿Sí han escuchado eso? Ah, pero yo no necesito. No, no, pues así no lo necesito. Yo sí creo en Él, pero no lo necesito. Y tristemente las iglesias también están llegando a eso. Ahora, el mayor peso del ser humano es querer ser su propio Dios, su propio Salvador. Y quiero terminar con esto. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Esa es la urgencia del Evangelio. Quitarnos nuestra autosuficiencia del ego y volver a la necesidad plena de Dios en nuestra vida. Tú tienes la gracia de Dios porque Él te perdonó. Y lo que necesitamos hoy es mirar a Cristo crucificado. Cuando tú miras a Jesús y decides morir a ti, la fe deja de ser intelectual y se vuelve una fe transformadora. Tristemente por tiempo no puedo hacer este ejercicio, pero recuerde cuántas cosas usted ha decidido entregárselas al Señor y ha tenido el éxito que no ha tenido en toda su vida. Yo sé que si le pregunto a cada uno de ustedes, mínimo tienen un ejemplo de eso. Lo hizo 1000 veces a sus fuerzas, utilizó todos sus esfuerzos, todas sus estrategias, todo lo que usted quería, hasta que un día dijo, Señor, no puedo más. He intentado todo, no me ha dado resultado. Se entregó. Dijo, ok, voy a hacer lo que tú quieras. Y empezó a tener resultados que jamás había tenido. ¿Le ha pasado en algún área de su vida? ¿Por qué no lo hacemos con toda nuestra vida? Todavía tenemos egos en nuestra vida. Todavía tenemos orgullos en áreas de nuestra vida. Hoy quiero orar por las peticiones que están ahí, pero también voy a orar y quiero que oremos para que el ego muera hoy.
Padre, gracias, Señor, por este mensaje, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús que tú empieces a mostrar en nuestras vidas qué áreas en nosotros todavía reina el ego, Dios. Reina mi querer controlar. Reina mi precepto sobre tu concepto, Dios. Reina lo que yo quiero hacer por encima de lo que tú me has mandado hacer, Dios. Yo te pido hoy en el nombre de Jesús que tú quites de mí, Señor Dios, todo falso evangelio, todo aquello, Señor Dios, que no apunta a lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, a reconocer que te necesito, a reconocer que soy y que fui un pecador, Señor Dios, y que ahora soy redimido y cambiado por ti, Señor. Que no había nada bueno en mí para rescatar más que tu amor, Señor Dios. Padre, ayúdame a ponerme en la posición correcta, Señor, de hijo, pero también en la posición correcta de aquel que ha sido salvado y sanado, Dios mío. Y que si hoy no he entendido, Dios, Padre, hoy yo pueda entender a través de esta oración y de tu Espíritu Santo que tú has cambiado mi vida de muerte a vida y que tengo todo para agradecerte, para darte gracias, para darte alabanza y para darte poder. Padre, que a través de esto que estoy haciendo hoy, de renunciar a mi ego, Señor Dios, yo pueda conocerte a ti plenamente, Dios mío, y pueda empezar a vivir lo que tú quieres que yo viva, Señor Dios, de la manera que tú quieres que lo viva, Señor Dios. Padre, porque sé que en mi vida hay cosas que deben cambiar, pongo mi corazón delante de ti en tus manos para que tú me transformes, Padre. Yo quiero hoy darte gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Padre.